Hola a todo el mundo, bienvenidos a Cuenta Historias. Les quiero contar una historia. Antes que nada, quisiera darles, espérenme, déjenme mover la mesa. Quisiera darles las gracias por verme, ya sea los minutos que se queden. Gracias por permitirme ser parte de su día. Si lo están viendo en YouTube, sigo sin saber qué onda con lo del HD. Asuman que esto va a ser la normalidad. Hoy voy a hablar de las mentiras en Pinocho vía Lies of P, o las mentiras de Pinocho. También voy a aprovechar un poco para tocar ese tema de las mentiras en Pinocho, que es lo que quieren decir, ¿qué quieren decir? Es decir, las mentiras es igual a la humanidad, pero que este juego narrativamente postula que no toda mentira es mala, que hay de mentiras a mentiras. También voy a contar un poco, de una manera muy ligera, este, las equivalencias que se hacen entre el juego y la historia original de Pinocho. Pinocchio. De Carlo Collodi. Ay, de Carlo Collodi. Vamos también a decir en cómo traducen personajes de Pinocho. Donde dejé la manitas. Ahorita. Las aventuras, ahí estamos. Y cómo transgiversa un poco la propia historia, cómo siguen cumpliendo lo que es una fábula y la moraleja. ¿Qué versión oscura de esta fábula se van a contar? También voy a comentar un poco de qué es lo que inspiró a Pinocho como bueno, Lies of P, Mentiras de P como videojuego, es decir, un poco cómo es el gameplay de unos juegos Soulsborne, que es la influencia directa que tiene Lies of P, y cómo Lies of P mejora ciertas cosas, conserva lo que funciona y cambia a veces a mejor, a veces a peor. Entonces, iniciemos con el producto en sí, con Lies of P, y luego nos adentraremos a la historia y a los personajes. Lies of P es un juego que salió en 2023, hace 2 años. Fue, honestamente, el 2023 fue un gran año para los videojuegos, donde, o sea, estuvieron Final Fantasy XVI, estuvo... Jesus, es que hubo muy buenos juegos. Estuvo Lies of P, estuvo Marvel Spider-Man, Alan Wake 2, Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Baldur's Gate. ¿Cómo se me pudo haber olvidado Baldur's Gate? Y entre ellos salió un juego de una compañía coreana. Es coreana, ¿verdad? Es un juego coreano, de una industria coreana que simplemente se... Si me estoy callado es que tengo que acomodar las notitas que tengo, así que es por eso. Pero ya que las tengo todas acomodaditas, porque soy un profesional, podemos seguir. Lies of P, este es un juego, como estaba diciendo, de NeoWiz y Round 8 Studio. Bueno, es NeoWiz Games y Round 8 Studio. Es una industria coreana que se estaba dedicando a juegos móviles. Es el primer juego triple A o de nivel triple A que sacan.
Es un Soulsborne que adapta la historia de Pinocho a la Belle Époque francesa con dejos steampunk, oye, steampunk, y ciertos horrores cósmicos muy al final. Y fue una de las sorpresas del año. Nadie se esperaba que fuera tan bueno porque ahora sí que la compañía que lo sacó no estaba consagrada, no era grande, no es el juego recibió mucho bullicio, mucho ruido por el demo, pero se notaba que era muy similar a Bloodborne, un juego del 2015, de 2014-2015 de FromSoft Games, y pues, aunque vamos a ver, estábamos optimistamente cautelosos ante el juego. Salió y pues fue uno de los mejores juegos del año. Al ser un Soulsborne, esto significa que es un juego de dificultad alta de acción-aventura, que es explorar un mundo que está en decadencia o que está moribundo. Es un juego que por temas tu personaje no llega y es lo principal. Tu personaje llega cuando ya pasó el cataclismo, ya pasó lo feo y tiene que arreglar las cosas o terminar así que darle eutanasia al mundo. Es un juego en donde tú tienes que subir a tu monito de nivel manualmente. Tú decides si le subes estamina, qué tipo de ataque o qué manera de ataque quieres subir, fuerza, dexteridad, magia, si quieres más energía o si quieres poder cargar más peso, más resistencia. Tú lo decides en algo que en la comunidad se le llama Bonfire, o es un checkpoint manual en el que tú llegas, tú lo activas y ahí descansas. Cuando descansas en estos lugares, todo enemigo que derrotaste que no sea un jefe o enemigos especiales regresan y pues vuelven a ser hostiles. Tú cuando mueres dejas algo atrás, dejas toda tu experiencia y dinero, porque en un Soulsborne es el mismo item, es lo mismo. Es decir, por ejemplo, en Lies of P es Ergo, y con Ergo tú puedes subir de nivel a los estatus físicos de la marioneta de Pinocho, pero también es lo necesario para comprar las mejoras de tus armas, las mejoras de bueno, en las modificaciones, crear ciertos equipos. También, lo cual me lleva a otro punto de los Soulsborne, que es tu arma tú la puedes ir mejorando. Tienes que encontrar materiales y tienes que irte o con alguien especializado a mejorarla, usualmente un blacksmith, o en ciertos juegos tú lo puedes hacer en un punto en específico. Es un juego también con una trama muy... Son juegos usualmente con la trama muy ligera, es decir, no te presentan una trama así o in your face, en tu cara, pero es una tienen unos grandes niveles narrativos, tienen un trasfondo muy grande y tú como personaje o como jugador tienes la opción de ignorar lo que se está presentando y nada más estar en el desafío, en la dificultad, o andar buscando más más secretos, más las cosas, ver en el ambiente qué es lo que te están contando e intentar hilar una línea de tiempo de qué pasó y qué estás haciendo. También otra cosa que tienen los Soulsborne, especialmente los más tradicionales, es que la historia es ambigua por naturaleza, es decir, no vas a obtener un sí o un no muy claro de lo que pasó, simplemente diferentes versiones. Y entre más claro queda un asunto, va a haber interpretaciones distintas. Por ejemplo, en el caso de los Soulsborne, en Dark Souls, es porque se rebelaron contra los dragones, porque The Nameless King traicionó a Wing, cosas así. En Lies of P, esto no se cumple y ahorita llegamos un poco a eso, en qué es lo mejor o qué es lo mejor, pero eso es lo que conforman un Soulsborne. Lo más emblemático es un nivel muy alto de dificultad, un esquema de controles medio confuso si no le agarras rápido, y en teoría un mundo interconectado que se abre poco a poco al jugador y que
suele ser redondo, es decir, tiene suficientes atajos para llegar de un punto a otro y de ese otro punto de regreso, usualmente pasando por otros niveles. Lies of P es un caso muy... Espérenme, tengo que... Ay, ahí está mucho mejor, ahí no me estoy asando. Es un caso muy particular de estos. Ah, su influencia directa es Bloodborne, que es un juego inspirado en la época victoriana inglesa con horrores cósmicos y bestias e infecciones y cuyo tema principal realmente es la maternidad. Pero salió en un momento en donde este tipo de juegos, estos Soulsborne, cada vez pues se están volviendo más divisibles. Aún contando Elden Ring, que salió el año pasado, el año anterior a Lies of P, el boom que creó los juegos tipo Soulsborne, pues ya no es lo mismo que era antes. Es decir, aunque siguen siendo monstruosamente populares, realmente ya estamos en solo el creador lo puede hacer bien, en el sentido de FromSoft, y cada vez las fallas inherentes a crear un juego así, pues cada vez están siendo más notorias. Es decir, tomemos el caso de Black Myth Wukong, que aunque es un muy buen juego, cumple todas las reglas, pues es lo mismo, no innovan, es una fórmula que no permite innovación. Puedes hacerlo muy bien, pero tienes que entender que si lo haces muy bien, tu juego va a ser de nicho, va a perder este appealing masivo que los juegos de FromSoft lograron tener. Y aún así, en el propio Elden Ring, si me preguntan a mí, es el juego en donde FromSoft ya se empezó a crear sus propias mamadas y donde pues es al mismo tiempo el mejor en exploración y el peor en cantidad de cosas estúpidas que te puede sacar ese juego. No es mal juego, pero es el más irritante de todos. Usualmente los niveles, las últimas zonas de un juego de FromSoft son las más difíciles, las de Elden Ring son genuinamente injustas, especialmente Malenia y Radan consorte al final del DLC y el general Gaius y etcétera, 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 etcétera. También es un juego que ya dividió en ya tenemos suficientes porque no exploran algo nuevo. Ah, no, este es mi género favorito. Usualmente o les van a encontrar a alguien que les gusta mucho o que ya están cansados o que simplemente nunca les gustó. Esas son las tres creencias que se tienen de ese tipo de juegos. Y Lies of P entendió muy bien la época en la que estaba saliendo y la intención que tenía ese juego. FromSoft con Elden Ring cayó en una trampa muy grande en que intentó este, darle a los casuales, a los que jugamos este tipo de juegos casuales, o a los que les gustan el reto y que los juegan de manera extrema. Intentó satisfacer a ambos y lo único que logró es que pues los dos encontraran pecatas minutas. Es decir, a los casuales nos empezó a quitar, nos empezó a bajar de categoría las armas que a nosotros nos gustaban usar porque hacían al juego más sencillo. Estoy hablando de Sword of Night and Flame, estoy hablando de Hoarfrost Stomp, estoy hablando de Rivers of Blood. Y a los que lo hicieron competitivo no les gustó porque muchas de las herramientas que dieron para simplificar el juego, pues ellos no lo utilizaban, así que las sintieron superfluas. Spirit Ashes, Summons, que es uno que se viene desde Dark Souls. La toxicidad que se generó en la franquicia desde Dark Souls, desde el primer Dark Souls, un poco de Demon Souls, pero realmente con el famosísimo Dark Souls, llegó a un punto increíblemente álgido con Elden Ring. ¿Por qué? Porque FromSoft intentó darle crema a todos los tacos y no. Lies of P entendió desde un momento que este juego iba a ser llamativo para los que eran fanáticos de Bloodborne. Que Bloodborne no había sacado nada desde hace 8 años, no había secuela de ese juego, así que, y era algo que los fans tenemos mucho de queremos Bloodborne 2, queremos Bloodborne 2. Así que Lies of P dijo, vamos a hacer nuestro Bloodborne sin meternos en pedos legales con FromSoft. Eso significa que entendieron muy bien que no iba a ser un juego con llamativo para los casuales, que si la gente lo iba a jugar tenían que entender a qué iban a entrar, así que lo hicieron perramente difícil
y se enfocaron en dar una experiencia de combate y de exploración muy From Software. NeoWiz es posiblemente el único estudio foráneo que yo siento que ha capturado bien la esencia de qué es lo que realmente hace grande a los FromSoft: la trama, la historia, las interpretaciones de tropos, estándares de los videojuegos o de las historias, la exploración, la interconectividad que tiene el mundo y la dificultad que inicia en un grado alto, pero que la curva tiene que ser suave. Si hay paredes, como en todos los juegos. En este caso es el arzobispo. Porque aquí tengo una notita del gran hijo de puta. Andreus, el arzobispo Andreus, es el que realmente levanta la dificultad. Pero no se siente. No es. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo explicar sin que digan jueguenlo y lo van a entender? Elden Ring y Sekiro, que son los últimos dos que han sacado de ese estilo, inician el juego en una dificultad, pongámoslo 4 o 5, una dificultad media que no es muy grande, y terminan en un 10 o en un 9 en cuanto a inteligencia artificial de los monitos, pero tienen trucos sucios como el delay de los ataques, no telegrafean de una manera clara los ataques, hacen demasiado daño, los superjefes hacen daño creo que por centil y no hacen daño de esta arma hace X cantidad de daño, así que no importa qué tanto mejores tu defensa, te van a matar en la misma cantidad de golpes. Y se siente trampa, se siente de que la dificultad es artificial. Por ejemplo, Radán Consorte, al final del DLC Sombras del Gran Árbol, no te da permiso o tiempo de pausa y ataque. No es divertido pelear contra ese jefe porque no se siente como una pelea entre iguales, sino se siente en que si ganas después por puritita suerte, lo mismo que pasaba con Malenia. En Lies of P no pasa eso. Aún en jefes como, no sé, Andreus, el rey de los títeres, Laxasia, Manus y aún el propio títere sin nombre, no sentí que que la dificultad sea algo en que tenía que caer el buen número para derrotarlo. Siempre sentí que era yo el que estaba fallando, que no aprendí X movimientos, que me empecé a volver codicioso y me atacaron, que no, que el juego, ya encontré la manera de cómo decirlo. Elden Ring, desde Sekiro, sorprendentemente Armored Core no sucede eso pero es por otras cosas. Pero Sekiro y Elden Ring demandan tu perfección, que tú juegues el juego perfecto, sin darte ellos las tablas para que sea justo. Lies of P no te demanda que sea perfecto, te demanda que le pongas atención, que la mecánica en la que gira alrededor el juego la tengas lo suficientemente bien amaestreada para que los jefes, aunque sean difíciles, no sean imposibles. Es decir, te va a tratar, no te va a tratar amablemente, pero no te va a tratar con bullshit, con mamadas. No te va a hacer que un ataque te... Si una arena está contaminada en un jefe de campo, puedes hacerlo para quitarlo. Los jefes, humanos, te puedes alejar de su zona de ataque, llegar y ir aprendiendo los movimientos. Es decir, está bien balanceado sin llegar a ser injusto de ningún lado. Aún las armas super rotas de Lies of P, lo único que se sienten es te dan un respiro en el combate y están diseñadas para hacer eso. Así que es un juego de lo más cercano que tiene FromSoft, pero que en el juego aprendió mucho de lo que se criticó de otros juegos, que la dificultad ya se estaba sintiendo artificial en ciertos jefes, que en ciertos momentos pues la repetición de ciertas cosas sí le pegó. Ese es el gran problema que tuvo Sekiro, que el combate se reducía a Ichimonji, Mikiri y
ya, cuando en Lies of P empezaron a añadirles cosas para que, aun cuando tú tuvieras un estilo de juego planeado, pudieras tener la suficiente variación para que siga siendo sorprendente o sorpresivo. Y esto se lo logran con posiblemente lo grande que hizo Lies of P, que es el sistema de las armas, que puedes cambiar el, el handle de tu arma y de blade. Es decir, puedes hacer combinaciones como tener un handle de armas de dexteridad o de técnica en este juego con una hoja de motividad o de fuerza, y así tienes un poking stick que hace mucho daño, que te mantiene a una distancia, y no tienes que hacer un respec, no tienes que cambiar tu forma de juego y lo puedes balancear. O si te gusta un arma, lo que utiliza este una hoja de motividad, de técnica, pero estás acostumbrado al ritmo de motividad, lo pones en tu guardia y en tu handle de lo que estás acostumbrado, y lo puedes ir utilizando esas habilidades. Sí, va a ser menos daño, pero lo puedes seguir explorando. No tienes por qué cambiar cómo estás jugando para hacer las cosas de, eso se ve padre. Es algo que espero que FromSoft aprenda y que implemente en su siguiente juego. Y otra cosa más importante, aunque sí es importante subir tus stats, hay otras cosas que te pueden simplificar mucho más el juego. Y está diseñado el juego para que las aproveches sin que las aproveches. Así de sencillo. No es algo crucial, no es como los Spirit Ashes en Elden Ring que para ciertas personas son necesarios, sino aquí lo puedes ignorar y está perfecto. Otra cosa que tiene Elden Ring, y que eso sí lo hizo muy bien, es el manejo de los soft caps de tus habilidades, en donde llega un momento en donde, y lo viene manejando desde Dark Souls, que llega un momento en donde mejorar cierta habilidad ya no te va a dar el mismo rendimiento. Ya para subir un punto de ataque vas a tener que subir ese estatus 2 o 3 veces. Lies of P también sucede esto, pero tiene el sistema de cuarzos, que te dan ciertas habilidades que a tus cosas tradicionales les da efectos extra, como te dan una esquivación extra, te dan que si te defiendes te recuperan tu magia o tus habilidades para utilizar técnicas de fábula, todo eso. Y este tipo de modificaciones pequeñas que le haces al juego hace que se personalice más. Ahora bien, no estoy diciendo que Lies of P es el mejor Soulsborne que existe, no. Sigue siendo Bloodborne. From Software nunca va a poder superar a Bloodborne, no importa cuánto se esfuercen. Y creo que por eso no ha sacado una secuela, porque la barra con Bloodborne está altísima. Pero estoy diciendo que Lies of P aprendió mucho de lo que los juegos que venían antes, y dominó la fundación mecánica de los juegos y de exploración y de historia, y las modificaciones que lo separan y lo hacen único, lo hacen una mejor experiencia que los últimos juegos que han sacado FromSoft. Es una experiencia mucho más este, flexible que Sekiro, y es una experiencia menos ardua que Elden Ring. Y a mí me encantó Elden Ring, lo quiero dejar muy claro, pero ahora sí que puedo amar algo y criticarlo, y es algo que les recomiendo mucho que ejerciten en los años que se vienen. ¿Y qué es lo que hace mal Lies of P? Es pues hay cierto jank, hay cierto jalón en cuanto a cámaras, en cuanto defensa perfecta, y ciertas cosas que, pues aunque lo domines el tiempo, a veces los jefes te rompen el ritmo, no importa lo que hagas, y te destrozan. Por un lado te mantiene hábil, por el otro es un poco frustrante. También salió en un estado muy pulido, pero aún así le faltaron ciertas cosillas que pues no le quitan a la experiencia, pero sí la hacen un poco trabadera. A veces te trababas en ciertas geometrías del lugar, a veces un jefe te empujaba en esquina y no te podías salir. Cosas de esas mecánicas que se dicen como, ok, en donde presenten el género en general, pero eran muy puntuales en
Lies of P porque todo lo demás está tan pulido que estos errores saltan más. Entonces podemos concluir que Lies of P es un gran Soulsborne. Yo lo pondría justo debajo de Bloodborne en cuanto a calidad, o sea, lo pondría junto a Dark Souls 1. Y diría que es algo que puede mejorar este género que se inventó sí, puede mejorar este género y puede hacer que FromSoft aprenda de accesibilidad, de cómo hacer que ciertas cosas sean más accesibles, como estos updates que cambian, estas mejoras que cambian tu forma de juego o que te dan ciertos extras, habilidades básicas, no las puedes perder cuando mueres, no todo está atado a cuando mueres. Lo mejor que hizo Black Myth Wukong es justamente que no pierdes experiencia alguna al morir, y eso es algo que sí quisiera que fuera como el modo fácil de los FromSoft, de que cuando mueres no se pierde nada. Eso es una tranquilidad que le daría a los jugadores y que sería accesible. Ahora sí, ya podemos empezar con la historia. Como dije, es una reinterpretación de Pinocho en la Belle Époque, en una versión franco-italiana de una ciudad llamada Krat. En esa ciudad, Geppetto es el que creó a los títeres, unos automatones que estaban diseñados a ayudar a a la humanidad. Eran básicamente robots que entretenían niños, ayudaban en los hogares, se volvieron otro tipo de ciudadanos. Un día hubo una plaga en la que bueno, no, hubo dos plagas. La primera se llama la enfermedad de petrificación, que sería como este hongo de cal blanco que te transformaba. Y pues los robots fueron diseñados para pelear contra esta plaga, porque como ellos no podían ser infectados, pues eran la fuerza que podían, simplemente se reparaba y se volvían a enviar al campo de batalla. Esta de petrificación estaba atada a los alquimistas, estos entes que utilizaron esta fuente de energía llamada ergo, que empoderaba a una persona, se quedaba o copiaba un poco aspectos del alma de esta persona, y eran los secretos, según los alquimistas creían, para trascender, para alcanzar la inmortalidad. El líder de estos alquimistas, Simon Manus, está inspirado en el Coachman, en el último que no es la ballena de Pinocho, el que utilizaba a los niños en el circo y la abusaba de los niños y básicamente los convertía en burros. Es inspirado, pero ahora lo llevan a no solo quiero ser rico, sino quiero ser un dios. Y en pues está esta plaga, apenas se está conteniendo, la ciudad de Krat apenas está empezando a vivir con esto. Los títeres se vuelven locos, los títeres empiezan a atacar a las personas y es una masacre. Los pocos sobrevivientes se dividen en la pandilla del conejo negro, ¿sí, no? Sí, en la hermandad del conejo negro, los sobrevivientes locos pues se aíslan y se vuelven locos los que intentan sobrevivir. Están los que se quedan en su propia casa porque están enfermos, ya sea o porque no pueden llegar al Hotel Krat, que es la única zona segura, o porque pues están enfermos y no quieren contagiar a los demás. Y estos títeres hacen este desmadre y Krat queda overrun por estos títeres. Tu personaje, Pinocho o P, despierta por una mariposa o helada azul que lo despierta y le dice: encuentra a tu papá, encuentra el Hotel Krat y vamos a encontrar a tu papá, que es el único que puede solucionar este asunto. Tú llegas al Hotel Krat y te das cuenta que la defensa en contra de los títeres es que no se puede entrar porque un títere no puede mentir. La programación que tienen los títeres en el mundo de Lies of P no dejan que mientan, no dejan que... Pues sí, que mientan, y no se abren las puertas del Hotel Krat a quienes mienten. Tu personaje sí puede mentir, es Pinocho. Y aquí nos presentan la tesis inicial de Lies of P, que es
mentir es igual a humanidad. Y a lo largo de la historia vamos a ver esto. Hay ciertas misiones como un niño que extraña a su amigo robot portero, que es uno de los jefes. Está la señora que está buscando que quiere buscar a su hija pero no puede salir. Y tú les muestras una bondad al mentirles. No les dices, eso es lo que pasó, ta, 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 ta. Al esta capacidad de mentir, te lo tratan como a veces las mentiras blancas pueden darle confort en los últimos minutos de la vida a una persona. La señora se vuelve, piensa que la muñeca es su hija, pero le da cierta paz mientras ella está rodeada de esta muerte. Es muy ambigua en si es lo correcto o no, pero le da cierta paz. Ella no puede salir, ella no puede sobrevivir, así que en lo que lo inevitable llega, haces que se la pase bien. Haces que el niño crea que es el policía llegó a salvarlo, se muere luego luego, pero se muere feliz. Pero en lo que vas explorando de la historia con esta... Es Sofía, ¿verdad? El hada azul. Sí, es Sofía Monad. Y el propio, pues... El... El... Ay, el grillo, Pepe Grillo. Ahora sí, o Jiminy Cricket. La versión que inventaron para Disney aquí es Gemini, es algo que da opiniones del mundo y que no tiene conciencia y que honestamente creo que nunca aprendemos quién es. Es el que te dice, ¿qué está pasando aquí? Yo me acordaba que la ciudad era acá. Es el que te expone la ciudad o lo que pasó en las zonas que estás llegando. Y el hada azul también resulta que solo tú la puedes ver. No sabes qué órgano, el P-organ, el órgano Pinocho de Puppet que tienes te da vida y no sabes por qué te permite ver a Sofía, al hada azul, porque eres el único títere que puede mentir, tu existencia es muy particular. Pero a lo largo de la historia, cuando rescatas a Gepetto y empiezas a explorar la vida de los dos personajes, como, ya te voy a decir, Antonia, pues, el androide Poledina, Eugenie, Lorenzo Benini, Pulcinella, el Vinolo, Bell, todos ellos, te das cuenta que todos han mentido, especialmente Gepetto. Pero todas las mentiras que manejan en el Hotel Krat son blancas, es para mantener un espíritu alto hasta Alidoro, hasta que llegamos a Alidoro. Pero todo es así de... A veces la gente miente para estar en paz. A veces la situación es tan horrible que mentiritas blancas por aquí y por acá permiten que las personas se enfoquen en lo importante. En el caso de Lies of P, es ayudarte a ti a solucionar el problema de las máquinas que se volvieron locas. Que luego evoluciona a solucionar el problema de la enfermedad de petrificación. Que luego evoluciona a Deten a los alquimistas y eventualmente, spoilers, Deten a Gepetto. Pero también nos dice el juego que cuando llega un momento en donde las mentiras causan más mal que bien. Por ejemplo, este Simon Manus, el alquimista principal, está mintiendo y su idea de ser un dios es literalmente es una obsesión enfermiza que tiene con Sofía y le está robando el ergo de Sofía para él convertirse en este ente monstruoso e increíblemente poderoso. Gepetto es el gran mentiroso de todos, es el que más ha mentido de todos, porque lo único que quiere es regresar a su hijo Carlo. Carlo murió, no sabemos si por petrificación o por qué, pero cuando él murió, este Gepetto hizo, al él tener control total sobre las máquinas, al ser su creador, hizo que atacaran a los humanos pensando que estaban infectados. Las máquinas viven bajo la mentira de que están siendo de que no están atacando humanos. Llegó a algunas como las que siguen el ay, el ahorita al rey de los títeres, en donde él está basado en el amigo de Carlo, el que era Carlo, y él intentaba proteger a los títeres de la violencia que los humanos desataron una vez que las máquinas se dieron cuenta que estaban siendo controladas. Él intentó
proteger a las que aún tenían cierto semblante de autonomía, y pues le terminó siendo el tiro por la culata porque fue el chivo expiatorio, mentiras, que Gepetto utilizó para que lo culparan a él. Mientras tú exploras el resto de Krat, el resto de la ciudad, el resto del mundo, te das dando cuenta que pues todo está a base de mentiras. Lo que te hace especial es porque tú tienes el ergo de Carlo dentro de ti, que el órgano te permite mentir y te permite volverte humano, que el ergo, como tú asocias mentiras con humanidad en este mundo, entre más mientes, este órgano y este ergo más te está pues convirtiendo en un humano, pero en algo más, estás trascendiendo tanto a títeres como humanidad. Pinocho se estaba convirtiendo en algo, aunque como en la historia original, Pinocho era algo distinto. Pinocho, Pinocho era un títere que se quería convertir en un niño de verdad, pero no podía. Pinocho es algo extraño, es algo único, es algo que no se puede repetir. Así como P no se puede repetir. Y la gran mentira que tú descubres y que, pues ahora sí, define mucho quién es P como persona, si es Carlo o no, o quién más es cuando descubres que Sofía también te estaba mintiendo, pero te estaba mintiendo en su presentación. Ella se presenta como esta mujer de cabello azul, muy amable, pero cuando la encuentras, los experimentos que Manus hizo para que sus ergos se unieran la dejó convertida en esta víctima que no puede abrir los ojos, que apenas se puede hablar, que está pues ahora sí que conectado a un sistema de ergo y que apenas está viviendo, apenas está sobreviviendo. Y te pide, por favor, mátame. O sea, vas a poder mejorarte porque vas a tener mi ergo, pero yo ya no quiero vivir así. Así que si haces eso, de hecho lo tienes que hacer, es como lo único obligatorio que te obliga a hacer el juego, tú obtienes eso y tu personaje cambia. Tu personaje obtiene el cabello de Sofía y aquí nos damos cuenta que te has estado convirtiendo en humano. Tu cabello ha estado creciendo, ya empiezas a vocalizar cuando te dañan. El gato de Hotel Krat te empieza a dejar que lo acaricies. Y aquí se subvierte lo que te presenta el juego, de mentir es humanidad. Pero hay más que ser humano que solo mentir, que solo tener esta habilidad de engañar. Y es porque una vez que encuentras a Sofía en ese estado, la manera de conseguir el buen final es siendo honesto. Es pues volverte una buena persona, es mostrar los otros dejos de humanidad, que es compasión, que es lo que no tiene Simon Manus, que es empatía, que es lo que no tiene Gepetto, que es la capacidad de dar lo que no es tuyo por otros o dar algo que es tuyo por otros, la idea de autosacrificio, que es lo que Manus y lo que Simon y lo que Gepetto carecen porque son sociópatas. Así que lo que postó el juego es mentir es igual a humanidad, sí, pero no es todo, hay más de eso. Gepetto y Simon Manus son los personajes más inhumanos del juego, son crueles, son sociópatas, son en el caso de Gepetto un padre abusivo y en el caso de Simon una pareja abusiva. Y lo único que hacen es mentir, se quedan enredados en este mundo de mentiras y se creen sus propias mentiras. Gepetto cree que es un gran padre y que una vez que logre recuperar a Carlo todo va a estar bien. Simon Manus piensa que él es capaz de convertirse en un dios, que el ergo es un camino a la divinidad, cuando es simplemente un material alquímico que muta y aunque sí es lo suficientemente fuerte para darle un alma a objetos inanimados, al final de cuentas lo que hace el ergo es expone crece lo que ya tienes dentro. Así que si P empieza a mentir mostrando compasión y sigue ese camino, porque todas las mentiras que te permiten hacer con P eventualmente es dar muestras de compasión, pues se vuelve en un humano compasivo, en un humano gentil, en un humano amable, en una buena persona. Manus se vuelve en un monstruo tanto fuera como adentro, que aunque sí tiene grandes poder, pues va a caer. ¿Por qué? Pues es un videojuego y tiene sentido que el que inició todo este desmadre con la enfermedad de putrefacción y los cadáveres, porque así se les llaman, atacando o esparciéndose por Krat, termine a manos de alguien que ni siquiera inició como una persona orgánica, pero que consiguió lo que Manos nunca pudo hacer, que es trascender sus límites.
Al final, cuando te enfrentas a Gepetto te dice, obedéceme, eres tú Carlos, bla, bla, bla. Y si dices la verdad de que ya no eres Carlos, o depende de tus decisiones, tú ya no eres Carlos, Gepetto envía a un prototipo a matarte, que es el títere sin nombre, y te derrota. No puedes derrotar al títere. Tú, uno contra uno, que ha derrotado a estos entes que trascienden las leyes de la naturaleza, no puede derrotar al títere que lo único que siente es odio. ¿Por qué? Porque Gepetto cometió un error fatal. Se creó la mentira de que él es el gran titeretero y de que él creó todo, cuando realmente lo único que lo que le dio esa habilidad es saber utilizar un poco el ergo. El títere final, que era el prototipo que tú ibas a hacer, es lo único que hace, porque es Gepetto que ya odia al mundo, lo único que hace Gepetto es crear un ente de puro odio. Gepetto, en el buen final, se interpone y se sacrifica porque entiende, cosa que no hizo Manus, que él falló, que Carlos está muerto, pero que su nuevo hijo, Pem, pues está a punto de morir porque él está emperrado en creer su propia mentira de si yo revivo a Carlo todo va a estar bien. Si tú obtienes el mal final y en sí te vuelves Carlo, simplemente te vuelves un robot sociópata que mata todo y que obedece ciegamente a Gepetto, y aún así eso te lo ponen en duda. O sea, te vuelves un arma. Cuando tú obtienes la humanidad suficiente por compasión, por mentiritas blancas, por ser Pinocho, o sea, mentiroso, 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 pero mentiroso bien no es porque, soy un pillín, ni si no es, no, miento porque quiero darle paz a las otras personas, que podríamos entrar en una conversación de eso no es moralmente bueno, qué es la moralidad buena, no es algo que trata el juego, no es algo que vamos a tratar en este stream. Cuando logras volverte humano, este, este niño de verdad, que es lo que siempre decía Pinocho, no solo ves a tu papá sacrificándose a ti para que tú puedas matar al títere sin nombre, sino tú das tu vida o das todo el ergo que tú tenías dentro para que Sofía renazca como una persona libre y pueda explorar. Que es algo que, como vemos en la última película de Pinocho, Pinocho hace en las historias. Él, cuando muere y está con los ángeles de la muerte y todo, Pinocho al final termina dando su vida para que otros salgan, y cuando vuelve a salir ha pasado tanto tiempo que ya todos se murieron por causas naturales, pero Pinocho hace algo selfless, hace algo no egoísta. Y aquí es donde vamos a compararlo, aquí es donde quiero compararlo con Pinocho, la historia de Pinocho, y cómo es un reflejo y un giro. La moraleja de Pinocho es: no mientas, nunca mientas, siempre sé honesto. Porque si te mientes te metes en problemas, y mentiras de egoístas, y si eres una persona egoísta, este, pues puedes permitir que los malos ganen. Es una historia que salió durante, ahorita les digo, turu, 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 es de 1883, de Carlo Gandolfi, en donde pues siglo XIX, él pues le tocó vivir la guerra de independencia italiana. Y pues él vio ahora sí que los engaños y las mentiras que salieron en la guerra, y él decidió para los niños contarles algo divertido de, es un títere que habla. Pero al tiempo, no mientan, sé gentil, no seas egoísta, porque Italia está reconstruyéndose y necesita que todos estemos agarrados de la mano, necesitamos unidad. Lies of P lo agarra en la Belle Époque, algo por el estilo, un poco por ese siglo, es justamente antes del siglo o lo que se considera lo moderno. Anyway, estoy debrayando. Pero mm, lo moderniza, es decir, al volverlo una fantasía más oscura, al dejar de ser algo tan moralista como lo es una fábula oscura, la propia historia adquiere matices, es decir, no mientas a menos que sea para ayudar a las personas. No seas egoísta, porque el egoísmo es un síndrome de otras cosas. Es una historia más moderna. Es más, el reflejo de Pei Pinocho es: Pinocho busca ayudar, o sea, más bien, Pinocho busca
divertirse y no tener responsabilidades. P es definido por sus responsabilidades y busca salvar a las personas, primero a las personas que lo crearon y luego a las personas que ama. Al volver a Pinocho un héroe de acción, en sí la historia se vuelve un giro de la moraleja. La ballena es es más simbólica, monstruo y Simon se los mezclan y se vuelven este ente. Y está hablando del abuso, o sea, cómo las mentiras blancas pueden ser inofensivas y hasta cierto punto pueden hasta ayudar a una persona a conllevar una situación muy difícil como es una plaga, guiño, guiño, 2020, lo siento, el, el COVID fue una plaga, cómo las personas en posiciones de autoridad van a abusar de eso, un poco como lo hacía Pinocho. También es una de las moralejas de Pinocho, que las personas en posición de poder van a abusar de las que no tienen ese poder, pero lo buscan. Pero les da un pasito extra. Lies of P es una gran adaptación porque agarra lo básico de Pinocho, lo rematiza lo que quiere contar al setting, a los temas, y se enfoca en lo que hace a Pinocho más popular y lo profundiza. Pinocho es más popular porque cuando miente le crece la nariz. Cuando cuando miente se vuelve más humano y su retrato en Krat es el que le crece la nariz y su sombra también empieza a tener una nariz más larga. Pero aquí se explora el por qué Pinocho miente. Por eso digo que es un gran espejo y un gran giro. Enfócate. Porque Pinocho simplemente se enfoca en contarte la historia y en ejemplificar la moraleja que te quieren enseñar, como buena fábula. En P, la moraleja que te quiere enseñar, te empiezan a profundizar, empiezan a encontrar peros, empiezan a encontrar por qué, se empiezan a encontrar qué pasa si. Lo cual complejiza mucho al inicio de mentir es humanidad y lo termina siendo mentir es solo un aspecto de lo que nos hace humanos. Sernos humanos es más complejo que eso y aunque tú nazcas humano, tú puedes carecer de humanidad como Simon Manus, puedes perder tu humanidad como Gepetto, o algo que tú no considerarías humano puede tener más humanidad que nosotros mismos. Los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la comparación que se maneja entre Pinocho y P. También es un ejemplo de cómo se ha complejizado la historia o las fábulas del siglo XIX al siglo XXI. Han sido 2 siglos de cambio, con más experiencias, más podemos tener estas novelas como referencias y explorarlas más. Y esta tesis, pues ya no nos interesa ser moralistas. Hoy en día, en el siglo XXI, no queremos que nuestras historias sean moralistas. No queremos que se paren y nos digan, y recuerden, niños, si tú mientes es malo. No. Aún para historias para niños no queremos que nos moralicen, queremos que ejemplifiquen, queremos que los temas y la moralidad de la fábula sea representada por acciones, no que se pare y que nos lo digan. No toda fábula es así, las de pues las más famosas tienen otros trasfondos y la moralidad es simplemente un retrato de la época. Pero justamente hoy en día, como que si estamos leyendo algo y sabemos que es falso, no queremos que esto nos enseñe, queremos que ejemplifique, queremos que nos muestre cómo el autor vio el mundo con esta historia, qué es lo que nos quiere contar, qué es el tema que nos quiere presentar y cómo lo presenta. No solo nos enfocamos en el qué, sino en el cómo. Y hoy en día yo me atrevería a decir que el cómo es ligeramente más importante que el qué. ¿Por qué? Porque, pues, como me lo dijeron en la carrera de literatura, todo ya ha sido contado, es como lo cuentes. Ya sabemos qué historia puede contar, qué cosas, cómo lo cuentas, cómo lo cambias, cómo lo manifiestas, es lo que ya se vuelve interesante hoy en día. Y por eso Lies of P es un gran ejemplo de Pinocho. Es el Pinocho moderno.
fuera de la propia adaptación que hizo Memito del Toro de, de Pinocho, es una gran adaptación moderna. Porque pues por todo lo que les he comentado, es cambia lo suficiente para que sea original, cambia lo suficiente para que sea una nueva interpretación, que se sienta original también, como, o sea, cuando digo es original es que se siente original, pero respeta de dónde viene, respeta el mismo tema que te maneja Pinocho, respeta las mismas dinámicas entre Pinocho y los personajes, pero las nuevas interpretaciones que nuevas corrientes literarias han sacado sobre esa historia las tienen en consideración, las aplica y crea algo nuevo, crean una historia en la que te puedes enfocar en un aspecto del original, expandirlo y cambiarlo, de construirlo, subvertirlo o analizarlo. Quiero decir, creo que se notó que a mí me gustó mucho Lies of P, Mentiras de P. Estoy esperando el DLC con anhelo y la secuela, porque la secuela la van a hacer del Mago de Oz, así que puede regresar P como como Buck, o para los que somos fans de Wicked. No es spoilers, Wicked ya lleva varios años, o sea, grow up, no puede ser spoiler con una historia que lleva más de 10 años, no mamen. Con Buck o el Tin Man, el hombre de hojalata, y yo creo que esa va a ser la secuela. Este P se va a convertir en el hombre de hojalata que va a estar ayudando a Dorothy a llegar a la ciudad de Esmeralda. Este Esto de convertir fábulas en juegos Soulsborne, en versiones más oscuras, pero que no son como Alice McGee, de que, solo vamos a hacerlo oscuro y vamos a contar una historia completamente aparte, secuelas y eso, no vamos a contar la historia pero de una manera original. Le tengo fe y quiero ver qué hacen más. Me encantaría que este equipo trabajara Barba Azul, trabajara Caperucita Roja, trabajar a Alicia en el País de las Maravillas. Este tipo de historias sería... Hansel y Gretel también serían bien interesante. Así que aquí les voy a dejar el stream. Un poco convoluto como siempre, pero si se quedaron hasta acá, ojalá les haya gustado la historia que les conté, la historia de Lies of P y cómo dice que mentir es humano, pero termina diciendo mentir, la humanidad es más que mentir. Y los veré el jueves. No sé de qué voy a hablar, nunca lo sé. Y tomen agüita y sean buena gente. Hidrátense.